Muy buenos días con todos. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre un cierto tipo de cáncer, la inducción a la angiogénesis. Muy bien. Dentro de esta, los tumores requieren un sustento de nutrientes y metabolismo para evacuar desechos y dióxido de carbono. La neurovasculatura asociada a estos va a desarrollar estas necesidades por este proceso de angiogénesis. Y durante la embriogénesis, el desarrollo de esta vasculatura implica el nacimiento de nuevas células endoteliales, su vasculogénesis y también su angiogénesis. Luego, la vasculatura normal se va a volver inactiva. En los adultos, este procedimiento se activa transitoriamente en procesos fisiológicos y en el ciclo reproductivo femenino. Y durante la progresión de este tumor, un interruptor angiogenético se activa y hace que brote continuamente nuevos vasos. Dentro de los factores que rigen a esta, tenemos que se han demostrado que el cambio angiogenético se rige por ciertos factores compensatorios que o bien la inducen o se oponen a ella. Entre estos tenemos las proteínas de señalización que se unen a receptores estimulantes o inhibidores de las superficies endoteliales vasculares. Estos son el gen FBVEGFA o factor de crecimiento endotelial vascular y la trombospondina 1-TSP1. Muy bien. El gen VEGFA codifica el ligando que participa en la orquestación del crecimiento de nuevos vasos durante el desarrollo embrionario, postnatal y en la supervivencia homeostática. Este se da a través de 3 receptores de tirosina quinasas, el VEGFR1-3, que permitirá una regulación positiva por hipoxia o bien por señalización oncogénica. Otras señales proangiogénicas, como miembros de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos FGF, se ve implicado en la angiogénesis tumoral cuando su expresión está crónicamente regulada al alza. Y finalmente tenemos que el factor TSP1 es un interruptor angiogénico que se va a unir a receptores transmembrana para evocar señales supresoras que contrarrestan estímulos proangiogénicos. Los vasos sanguíneos producidos dentro de los tumores por angiogénesis activada crónicamente y una mezcla desequilibrada de señales proangiogénicas incluye que la neovasculatura del tumor está marcada por brotes capilares precoces, ramificación de vasos contorneada y excesiva, vasos distorsionados y agrandados, flujo sanguíneo errático, microhemorragia, fugas y niveles anormales de proliferación de células endoteliales y apoptosis. La angiogénesis ha sido asombrosamente investigada en la última década y se ha revelado su activación temprana en la fase microscópica premaligna de la progresión neoplásica durante el desarrollo de múltiples cánceres invasivos e incluso en lesiones invasivas premalignas como displasias y carcinomas in situ de diversos órganos. Investigaciones revelaron que la trombospondina 1, así como los fragmentos de plasmina y colágeno tipo 18, pueden actuar como inhibidores endógenos de la angiogénesis. Además, se incluye la contribución de otros agentes de este tipo, en su mayoría proteínas derivadas de la escisión proteolítica de proteínas estructurales que no son en sí mismas reguladoras angiogénicas. Tales inhibidores sirven en circunstancias normales como reguladores fisiológicos que modulan la angiogénesis transitoria durante la remodelación tisular y la cicatrización de heridas. Los pericitos son componentes importantes de la neovasculatura tumoral. Estas son células de soporte que están estrechamente opuestas a la superficie externa de los tubos endoteliales en la vasculatura tisular normal, donde proporcionan un importante apoyo mecánico y fisiológico a las células endoteliales. Mientras que la vasculatura asociada al tumor se describió como carente de una cobertura de estas células auxiliares. Sin embargo, se ha revelado que los pericitos están asociados con la neovasculatura de la mayoría, si no de todos los tumores. Más importante aún, se han analizado estudios que revelan que la cobertura de pericitos es importante para el mantenimiento de una neovasculatura tumoral funcional. Finalmente, los mecanismos subyacentes a la invasión y la metástasis eran en gran medida un enigma.
Estaba claro que a medida que los carcinomas que surgen de los tejidos epiteliales progresaban hacia grados patológicos más altos de malignidad, reflejados en invasión local y metástasis a distancia, las células cancerosas asociadas típicamente desarrollaban alteraciones en su forma, así como en su unión a otras células de la matriz extracelular. La alteración mejor caracterizada implicó la pérdida por las células de carcinoma de E-caderina, que es una molécula clave de adhesión de célula a célula, formando uniones adherentes con las células epiteliales adyacentes. La E-caderina ayuda a ensamblar las hojas de células epiteliales y a mantener la quiescencia de las células dentro de estas hojas. El aumento de expresión de E-caderina estaba bien establecido como un antagonista de la invasión y la metástasis, mientras que se sabía que la reducción de su expresión potenciaba estos fenotipos. La regulación a la baja conservada frecuencia y la inactivación multitusional ocasional de E-caderina en carcinomas humanos proporcionaron un fuerte apoyo a su papel como supresor clave de esta capacidad característica. En cuanto a la adhesión de célula-célula y de célula a SM, se puede mencionar que la expresión de genes que codifican otras moléculas de adhesión de célula-célula está alterada de forma demostrable en algunos carcinomas que se encuentran muy agresivos, y los que favorecen la citoestasis suelen estar regulados a la baja, y por el contrario, las moléculas de adhesión que normalmente están asociadas con las migraciones celulares que ocurren durante la embriogénesis y la inflamación a menudo están reguladas al alza. Un claro ejemplo de ello es la N-caderina. Esta se encuentra regulada al alza en muchas células de carcinoma invasivo. En cuanto a la invasión metástasis, es muy importante tener en cuenta el significado de definición de metástasis. La metástasis es el proceso de diseminación de las células cancerosas desde su lugar de origen hasta un órgano distante. El proceso de múltiples pasos de invasión y metástasis se ha esquematizado como una secuencia de pasos discretos, a menudo denominada cascada de invasión-metástasis. Investigaciones realizadas sobre la capacidad de invasión y metástasis se ha acelerado drásticamente durante la última década a medida que se han expuesto a disposición nuevas y potentes herramientas de investigación y modelos experimentales refinados, y a la vez se han identificado genes reguladores críticos. Si bien sigue siendo un campo emergente repleto de importantes preguntas en respuesta, se ha logrado un proceso muy significativo en delinear las características importantes de esta compleja capacidad distintiva.